En este nuevo video tenemos la oportunidad de presentar un tema de interés científico y de vital importancia. Como muchos sabrán, existe una partícula que es llamada de distintas formas, bosón de Higgs o partícula de Dios. Se preguntarán qué es y cómo funciona. En este video trataremos de esclarecer las posibles dudas que se originan en torno a este tema. ¿Qué es el bosón de Higgs? Es un tipo de partícula elemental que se cree tiene un papel fundamental en el mecanismo por el que se origina la masa en el universo. La confirmación o refutación de su existencia es uno de los objetivos del Gran Colisionador de Hadrones, el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo que opera en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra. ¿Por qué es tan importante el bosón de Higgs? Porque es la única partícula predicha por el modelo estándar de física de partículas que aún no ha sido descubierta. El modelo estándar describe perfectamente las partículas elementales y sus interacciones, pero queda una parte importante por confirmar, precisamente la que da respuesta al origen de la masa. Sin la masa, el universo sería un lugar muy diferente. Si el electrón no tuviera masa, no habría átomos, con lo cual no existiría la materia como la conocemos, por lo que tampoco habría química, ni biología, ni existiríamos nosotros mismos. Para explicar esto, varios físicos, entre ellos el británico Peter Higgs, postularon en los años 60 del siglo XX un mecanismo que se conoce como el campo de Higgs. Al igual que el fotón es el componente fundamental del campo electromagnético y de la luz, el campo de Higgs requiere la existencia de una partícula que lo componga, que los físicos llaman bosón de Higgs. ¿Cómo funciona el mecanismo de Higgs? El campo de Higgs sería una especie de continuo que se extiende por todo el espacio, formado por un incontable número de bosones de Higgs. La masa de las partículas estaría causada por una fricción con el campo de Higgs, por lo que las partículas que tienen una fricción mayor con este campo tienen una masa mayor. Una vez que se ha definido el concepto de bosón de Higgs y establecido su importancia, es momento de definir otros conceptos vitales para entender completamente el funcionamiento de esta partícula. ¿Qué es un bosón? Las partículas subatómicas se dividen en dos tipos, fermiones y bosones. Los fermiones son partículas que componen la materia, y los bosones portan las fuerzas o interacciones. Los componentes del átomo, electrones, protones y neutrones, son fermiones, mientras que el fotón, el gluón y los bosones W y Z, responsables respectivamente de las fuerzas electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, son bosones. ¿Cómo se puede detectar el bosón de Higgs? El bosón de Higgs no se puede detectar directamente, ya que una vez que se produce se desintegra casi instantáneamente, dando lugar a otras partículas elementales más familiares. Lo que se puede ver son sus huellas, esas otras partículas que podrán ser detectadas en el LHC. En el interior del anillo del acelerador colisionan protones entre sí a una velocidad cercana a la de la luz. Cuando se producen las colisiones en puntos estratégicos donde están situados grandes detectores, la energía de movimiento se libera y queda disponible para que se generen otras partículas. Cuanto mayor sea la energía de las partículas que chocan, más masa podrá tener las resultantes, según la famosa ecuación de Einstein-E2. Debido a que la teoría no establece su masa, sino su amplio rango de valores posibles, se requieren aceleradores muy potentes para explorar este nuevo territorio de la física. El LHC es la culminación de una escala energética dirigida a descubrir el bosón de Higgs en los aceleradores de partículas. En el año 2012, los portadores de CMS y Atlas, Joe Incandela y Fabiola Gianotti, confirmaron que durante este año, tal y como se había ido anunciando hace semanas, se obtuvo una auténtica marea de datos que no dejaron lugar a dudas sobre la existencia de la partícula considerada responsable de la masa de todas las demás partículas, y sin la que el universo sencillamente no existiría tal y como lo conocemos. Ya no es necesario buscar otra teoría para explicar cómo las partículas obtienen su masa. Esto es todo por este video, compañeros. La verdad es que este video nos pareció bastante interesante, ya que es un tema bastante nuevo y muy importante para cómo conocemos el mundo, para cómo comprendemos el universo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.